Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Salmo 27 y vamos a darle lectura solamente al primer versículo y después de esto estaremos entonando un par de alabanzas al Señor. Amén. Dice el Salmo 27, en el versículo 1, dice de la siguiente manera: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Son dos preguntas interesantes. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Qué importante es que usted y yo sepamos quién es aquel en quien hemos confiado. ¿Quién es aquel a quien le hemos creído? Sabe que hoy mucha gente está desconcertada, hoy mucha gente está desconsolada, hoy mucha gente no sabe qué hacer, qué va a pasar, y están sin paz, están inciertos del futuro. Déjeme decirle que nosotros sabemos lo que viene y a pesar de eso tenemos paz, porque sabemos en quién hemos creído, sabemos a quién le hemos creído y estamos viendo que la fe que hemos depositado en Él no ha sido y no será jamás defraudada, porque su palabra se está cumpliendo delante de nosotros. Le vamos a entonar un salmo, el Salmo 25, está ahí, va a la vuelta de la hoja, para algunas Biblias, ¿verdad? Hay otras que lo tienen en la misma página, pero vamos a estar entonando este salmo, Salmo 25, para adorar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Aleluya. A ti, Jehová, levantaré mi alma. A ti, Jehová, levantaré mi alma. Oh Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus veredas. Oh Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. De los pecados de mi juventud y de mi rebelión, no te acuerdes más. Oh Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Debe enseñar el camino a seguir. Oh Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Oh Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Oh Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Damos gracias a Dios, hermanos, a personas que pudieron estar escuchando en esta tarde. Damos gracias a Dios porque nos permite alabar a un Dios vivo, porque nos permite glorificar el nombre de Jesucristo, porque
El Señor ha sido bueno y ha lavado nuestros pecados en su sangre, y por eso estamos alabándole y glorificándole a Él, porque Él tuvo misericordia de nosotros. Él derramó su gracia sobre nuestras vidas para que usted y yo el día de hoy pudiésemos tener vida nueva en Él. Vamos a entonar esta alabanza, es una alabanza muy antigua. Esperamos en el Señor que el Señor edifique nuestras vidas también a través de la alabanza, pero la alabanza es lo que nosotros traemos delante de Dios, es lo que nosotros le ofrecemos a Dios en este día, que es el día del Señor. Aleluya.
Gloria al nombre de Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta tarde. Vamos a darle continuidad al mensaje que hemos estado analizando hace 2 domingos atrás. Hemos estado hablando acerca del reposo del pueblo de Dios. Y hemos estado hablando acerca de la manera en la que el ser humano puede acceder o asegurar su acceso al verdadero reposo que Dios ha preparado para nosotros. Quizá alguien esperaría que un día como hoy pudiéramos hablar un poco sobre las madres. Creo, hermanos amados, que todos los días son días de darle gracias a Dios por nuestras madres y de agradecer a nuestras madres por el trabajo que día tras día realizan, no solamente una vez al año. Pero también es importante, hermanos, que entendamos que el día del Señor es el día del Señor y necesitamos hablar lo que el Señor quiera que se hable. Amén. Así que, hermanos, gracias a Dios por mi madre, gracias a Dios por la madre de mis hijos, gracias a Dios por esas mujeres inquebrantables que luchan día tras día para sacar adelante a sus familias y a veces hasta para acabar de criar a los esposos que les han llegado, ¿eh? Pero damos gracias a Dios, hermanos, por la palabra del Señor también que será predicada el día de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 4 y vamos a darle lectura, hermanos, a partir del versículo 8. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hebreos 4:8. Si usted ya lo tiene por ahí, puede darme un dedito arriba y aquí yo lo veo y ya me doy cuenta que ya lo tiene. Y si no tiene Biblia, pues bueno, vamos a leer, amén. Hebreos 4:8 dice: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Gloria a Dios. Hemos orado ya, hermanos, y creemos que Dios traerá una palabra edificante a nuestras vidas. Las pasadas 2 semanas, repito, hemos estado hablando acerca de cómo nosotros podemos procurar entrar en el reposo del Señor. El versículo 11 que leímos dice: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ahora, estábamos hablando, hermanos, de la necesidad que tenemos nosotros de ser diligentes en esto. El capítulo 2, ahí mismo en Hebreos, en el versículo 1 dice la palabra: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esta palabra diligencia, hermanos, no se refiere a un carro de caballos jalado a toda velocidad, ¿verdad? Al estilo viejo oeste. Se refiere al cuidado, a la atención que usted y yo necesitamos poner en las cosas de Dios, en las cosas que hemos oído, en la palabra que fue escrita para nuestra edificación, para nuestra guía, para que usted y yo podamos llegar precisamente a esos lugares celestiales que Jesús está preparando para nosotros. La palabra del Señor dice en Juan capítulo 14, en el versículo 1 en adelante, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues, dijo Jesús, a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Así que, hermanos amados, persona que me estás escuchando, quizá lo estarás escuchando después a través de YouTube, debemos de entender una cosa. Debemos entender que esta tierra pasa, esta vida pasa. Estamos acostumbrados, quizá demasiado acostumbrados, a ver que
de pronto la mujer está encinta, de ahí el fruto es un bebé que va creciendo poco a poco, crece, madura, llegará quizá a la tercera edad, ¿verdad? La edad de la ancianidad, y terminará, como todos los seres humanos, terminará en una tumba. Es el proceso natural de la vida. Desde que Adán y Eva pecaron, esta ha sido la historia inquebrantable, la historia del ser humano. Naces, creces, te desarrollas, finalmente mueres y hasta ahí llegas, entre comillas, ¿sí? Sabemos que después de la muerte hay una vida en la cual tú y yo tenemos que llegar. He escuchado muchas veces personas que dicen, vida solo hay una y hay que vivirla. Y la verdad es que vida hay una, pero muertes hay dos. Y eso tenemos que entenderlo. Tú empiezas a vivir desde el momento en el que eres concebido en el vientre de tu madre. A partir de ahí empieza tu vida. Aunque haya por ahí algunas personas fuera de sí, fuera de sus cabales, que dicen que una persona que está en el vientre de su madre no es una persona todavía. Pero lo cierto es que ya es un ser totalmente aparte de la madre, aunque esté dentro de ella. ¿Sí? A partir de ahí comienza tu vida. Y tu vida llega, según dicen algunos, va hasta la tumba y se termina todo. Pues déjame decirte que no, porque la vida continúa después de que has muerto. Tu alma y tu espíritu son eternos. Esos siguen viviendo. Por eso te digo, vida hay una, sí, desde que naces hasta la eternidad. Pero muertes hay dos, la palabra de Dios, y lo hemos visto ya en la palabra. Muertes, dice la palabra, que serán lanzados todos aquellos que no están inscritos en el libro de la vida al lago de fuego. Y dice, esta es la muerte segunda, la condenación eterna. Entonces, es importante que tú y yo entendamos que hay una vida después de la muerte. ¿Por qué? Porque decíamos la semana pasada o antepasada que la primera cosa que yo necesito para poder asegurar mi entrada al descanso que Dios tiene para mí, según lo leemos en el versículo 8 que leímos allí en Hebreos capítulo 4, dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Versículo 9, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Es decir, este reposo es algo real. Y eso es algo que yo tengo que entender. Mientras yo no entienda, mientras yo no razone, no eche a trabajar esa materia gris que Dios puso adentro de mi cráneo y no me meta la idea de que hay un reposo para el pueblo de Dios después de la tumba, después de que el Señor venga, porque la palabra así lo dice, voy a volver y los voy a tomar conmigo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Mientras yo no entienda esto, no voy a poder dar los pasos subsiguientes. ¿Me estoy explicando? Es necesario que entendamos que la vida sigue después de la tumba y que hay un reposo para el pueblo de Dios. Mientras yo no entienda esto, yo no voy a procurar diligentemente poner atención en las cosas que he oído. No sé si me estoy haciendo entender. Dice el versículo 11, procuremos pues entrar. ¿Qué quiere decir esto? Mira, mucha gente piensa que porque tiene una religión, que porque tiene una doctrina, que porque va con la Biblia bajo el brazo, que porque va y se confiesa una vez cada 7 días o una vez cada 6 meses, no sé, piensa que por eso ya tiene el cielo ganado. En cierta ocasión, les he testificado, ahí en el trabajo, yo iba por una soda a la tienda y una de las compañeras me encargó que le llevara algo de la tienda, unas papitas o cosas así, no me acuerdo muy bien. El caso es de que le llevé lo que me encargó de la tienda y me dijo, gracias Martín, se va a ir al cielo. Y yo le dije, sí, ya sé. Y empezaron a quererme hacer bullying ahí, ¿verdad? Porque yo había dicho que ya sabía, ¿no? Que como es sangrón, que payaso, que no sé qué. Les digo, es que mi salvación no depende de que yo les traiga algo de la tienda. Mi salvación depende de lo que Cristo hizo por mí en la cruz. No depende de lo que yo pueda humanamente hacer en esta vida. No depende de eso. Mi salvación es por fe y por fe en Cristo Jesús. No hay otra forma. Amén. Pero yo tengo que entender, hermanos, que necesito procurar alcanzar aquello. De la semana pasada hablábamos un poco acerca de esto. Y hoy vamos a hablar a lo mejor un poquito más. Pero el asunto es, amados hermanos, persona que me estás escuchando, que tú y yo necesitamos entender y creer
que hay un reposo para el pueblo de Dios. Una segunda cosa que necesitamos, si es que queremos entrar a ese reposo, es asegurarnos de que somos parte de ese pueblo. Mira, te lo voy a poner de esta manera. Cuando yo era niño, hacían, bueno, me imagino que todavía, ¿verdad? Hace mucho que no voy a una, pero cuando yo era niño, ahí en el barrio, se hacían las famosísimas piñatas de cumpleaños. Yo no sé a cuántos les tocó, ¿verdad? No que los agarraran de piñata, sino que los invitaran a una. Y me acuerdo, en el barrio había una familia que regularmente tenían esa costumbre, eran algunos de familia y regularmente tenían esa costumbre de hacer las piñatas, el pastel, los dulces. Y yo me acuerdo que cuando éramos niños llegábamos nosotros, ¿verdad? Sin ser invitados, porque pues, obviamente esa familia tenía sus invitados, ¿verdad? Los cuales no éramos nosotros. Y entre la bola, ¿verdad? Llegábamos y empezábamos a gritarle a la señora que repartía los dulces. Siempre era la misma señora. Y nosotros le gritábamos, Tere, a mí, Tere, a mí, Tere. Y pues Tere nos daba porque no sabía con quién íbamos. Pero ¿sabes qué? Los dulces los repartían afuera. Estaban afuera. Pero el pastel, el arroz, el chile colorado y todo lo que conlleva la fiesta, pues claro que no nos daban chance de entrar. ¿Por qué? Porque ¿con quién vienes, mijo? Y nos daban para afuera, ¿verdad? Cuando tú llegues allá a la eternidad, y no estoy diciendo que vas a llegar al cielo, no, cuando llegues a la eternidad, al momento en el que seas arrebatado a la eternidad, en ese momento vas a ser apartado. O vas al lugar de reposo o vas al lugar de tormento. Pero en ese momento, tú tienes que estar bien seguro ahorita. En este momento, tú tienes que estar bien seguro a dónde vas. En este momento es cuando tú necesitas asegurarte de ser parte del pueblo de Dios que entrará en el reposo de Dios. Mira, hay gente que dice, no, ya cuando yo me vaya a morir, ya cuando me quede un minuto de vida, hasta por ahí compusieron un corrido, ¿va? Cuando solo minutos me queden y me manden traer al ministro. Dicen, espérate, pues, ¿y el ministro qué? Pero bueno, así es el corrido. Cuando solo minutos me queden y me manden traer al ministro, entonces voy a meditar cuántas veces en vida al Señor lo he negado y que no sé qué tanto dice ese corrido. Yo no sé cuántos lo habrán escuchado. Pero lo cierto es que me ha tocado estar, no sé, en diferentes situaciones. Y la verdad es que cuando te queda un minuto, un accidente, un choque, un atropellamiento. Vaya, cuando te suena la chicharra del tránsito, ¿qué es lo primero que sale de tu boca? No sale un, ay Dios mío, guárdame, sálvame, perdóname todos mis pecados. No sale eso. ¿Qué es lo que sale? A ver, Javier, tú que me estás viendo, ¿qué es lo que sale de tu boca cuando te para el tránsito? Lo primero que se te ocurre. En un accidente, en un choque, en una tragedia, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? No viene un, Dios mío, sálvame, perdóname, ayúdame. No. Realmente, amado hermano, persona que me estás escuchando, si nosotros meditamos y pensamos, ¿qué es lo que voy a hacer en un accidente? Vamos en un carro y de repente el carro se poncha y el carro empieza a dar vueltas, empieza a girar. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Hay quienes dicen, toda mi vida me pasó por la cabeza, pero no te pasó la idea de ponerte a cuentas con Dios. Hoy es el momento en el que necesitamos asegurarnos de que soy parte del pueblo de Dios que entrará en su reposo, que podrá llegar allá y podrá decirle, Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, gracias porque estás conmigo, gracias porque pude llegar a la meta. En ese momento, amado hermano, cuando llegue el momento en el que tú seas arrebatado a la eternidad, porque serás arrebatado, no te van a decir, oye, hay con permiso, no, te van a arrebatar a la eternidad. A lo mejor por el COVID, a lo mejor en un atropellamiento, a lo mejor un paro cardíaco, a lo mejor se te atraviesa una cáscara de plátano en el camino. Y a los otros del otro lado a lo mejor se les atraviesa una cáscara de tequila, yo no sé. Pero el asunto es que puedes ser arrebatado a la eternidad en este momento.
Y la pregunta es, ¿eres parte del pueblo que entra o no eres parte del pueblo que entra? Esto es importante. Yo quiero llegar a la patria celestial. Yo quiero llegar a mi morada que Cristo ha preparado para mí. Pero yo tengo que asegurarme de ser parte de ese pueblo. Porque dice la palabra del Señor en el versículo 8. Dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. Para aquel que no es pueblo de Dios, no hay reposo. La semana pasada compartíamos algo de esto y decíamos, hay personas que viven una vida terrible en la tierra. Podemos hablar de Frida Kahlo, por ejemplo. ¿Cómo fue la vida de Frida Kahlo? Una mujer que le dio poliomielitis, una mujer que sufrió desprecios, una mujer que su marido la golpeaba, una mujer que murió de una forma terrible en un accidente. Y si no tenía a Cristo, ¿a dónde se fue? Si no era parte del pueblo de Dios, ¿dónde está en este momento? Eso es algo que tenemos que meditar. Porque mira, muchas veces las personas piensan que porque vivieron una vida mala aquí en la tierra, de sufrimiento, de dolor, de angustia, al morir se van a ir al cielo automáticamente. No es así. Yo necesito asegurarme de que soy parte del pueblo que entra a las moradas eternas, al reposo de Dios. Ahora, quiero avanzar porque si no, no terminamos tampoco hoy. Mi intención es terminar hoy, si Dios así lo permite. Si no, pues continuaremos la próxima semana con el cuarto punto, porque son 4 cosas las que quiero ver. En tercer lugar, ya hablamos de entender y creer que hay un reposo. Segundo, ser parte del pueblo que entra al reposo. ¿De qué me sirve a mí saber que hay un reposo si no soy parte de? No sé si me estoy explicando. ¿De qué me sirve a mí saber que hay una pachanga en tal parte, ¿verdad? Una fiestota con pastel, con alegría, con algarabía? Y a mí me dijeron, tú no vas, puros compas. ¿De qué me sirve? ¿No sería quizá un motivo de mayor tristeza? El saber que se reunieron, que se juntaron y que a ti te mandaron por un tubo largo y delgadito, como luego por ahí se dice, que fuiste ignorado. Es importante que sepamos que la invitación es para todos, pero yo tengo que asegurarme de ser parte. En tercer lugar, porque si no, no avanzamos. Podemos entrar en el reposo que Dios ha preparado para su pueblo, entendiendo, y esto es lo más difícil, esto es lo más complicado, entendiendo la indispensable necesidad que tenemos de vivir en santidad. Y ahí es donde, dicen por ahí, ¿verdad?, torció la marrana el rabo. Qué importante es que tú y yo entendamos que necesitamos vivir buscando la santidad. Hebreos 4, versículos 12 al 13. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Fíjate, hay personas que a mí me han dicho, oiga, su Biblia es muy cuadrada. Sí es cuadrada. Es que su Dios es muy cuadrado. Yo no sé si estará así. No sé, la Biblia dice que Él es espíritu. Y la Biblia dice que es omnipotente, todopoderoso. Si está cuadrado o no está cuadrado, es poderosísimo. Pero dice la palabra del Señor que su palabra es más cortante que toda espada de 2 filos. Es decir, esta palabra te separa del pecado, o el pecado te separa de esta palabra. Una de dos. Y qué importante es que esta palabra encuentre un lugar en tu corazón para que esta palabra te aparte del pecado. Porque la palabra del Señor nos sigue diciendo, dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. Ojo con eso.
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel, fíjate, ¿a los ojos de quién? A los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Aquí es donde quizá muchos pudieran llegar a decir o a pensar, otra vez frijoles, ya va a empezar a decir otra vez lo mismo. Sin embargo, hermanos, debemos entender que la búsqueda de la santidad es uno de esos temas que nunca habrán de perder vigencia en los púlpitos donde verdaderamente se predique la palabra de Dios. Tú puedes ir a cualquier iglesia, a la que tú quieras y gustes y mandes y a la que a ti te llene. Pero si no te hablan en contra del pecado, si no te hablan a favor de buscar la santidad, entonces huye de esa iglesia, huye de esa congregación. Porque hay camino, decíamos la semana pasada, antepasada, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Y a veces porque estamos en una iglesia, a veces porque pertenecemos a una religión X, a veces porque se nos habla bonito, puro apapacho, yo soy el chiple de Dios. La palabra del Señor dice que Dios azota al que recibe por hijo. Dice la palabra, si se os deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Porque qué padre es aquel que no disciplina a sus hijos. Cuando mis hijos hacen algo mal, yo tengo que corregirles. Ya sea una palabra, ya sea una nalgada, qué sé yo, pero tengo la obligación moral, espiritual, de corregir a mis hijos. Cuánto más nuestro Padre Celestial. Nosotros tendremos que darle cuentas algún día. Tendremos que presentarnos delante de Él. Tendremos que estar en su presencia y tendremos que dar cuenta de todas las cosas que hemos hecho en esta tierra. Y dice la palabra del Señor, amado hermano, persona que me escuchas, de la siguiente manera: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están desnudas delante de Él. Todas las cosas. Y tú y yo un día tendremos que dar cuenta por todas esas cosas. Hay un libro en los cielos, dice la palabra, el libro de la vida. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto es bien importante, amado hermano, persona que me escuchas. Donde quiera que se predique la palabra de verdad, se te tiene que hablar de pecado, se te tiene que hablar de santidad, se te tiene que hablar de consagración a Dios, de servicio a Dios, de entrega a Él. Mira, es Dios mismo el que nos dice: sed santos, porque yo soy santo. Y vamos a la palabra del Señor. Me gustaría que fuéramos a la Biblia, Levítico. Libro de Levítico, es el tercer libro de la Biblia. Libro de Levítico, capítulo 11, versículo 44. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Levítico 11, 44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. No lo está diciendo cualquier pelele. No lo está diciendo cualquier alfeñique, cualquier debilucho. Lo está diciendo Dios mismo. Yo soy Jehová tu Dios. Versículo 44. Vosotros, por tanto, fíjate bien, porque yo soy tu Dios, porque yo soy Jehová, porque yo soy tu creador, porque yo soy el que te hizo, porque yo soy el que te puedo destruir, por cuanto yo soy Jehová, dice la palabra, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Qué interesante es esto. Mira, Levítico capítulo 19, versículo 2. Levítico capítulo 19, versículo 2. Dice la palabra de la siguiente manera también. 19:2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Palabra de Dios. Escrito está: sed santos.
porque yo soy santo. Levítico capítulo 20, versículo 26, dice la palabra de la siguiente manera: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos, para que seáis míos. Oh, qué preciosa palabra. Cuando tú entiendes lo que significa mío, cuando tú entiendes lo que encierra esa palabra de 2 letras, de 3 letras. Cantar de los Cantares, la Tsunamita dice: mi amado es mío y yo suya. Habla de una relación de 2. Y aquí el Señor está diciendo de la siguiente manera. Levítico 20, 26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos. Fíjate, ¿para qué? Para que seas mío. Dios envió a Jesús a la cruz del Calvario para que tú y yo fuésemos de Él. Para que tú y yo fuésemos de Él. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes la profundidad de la palabra mío? Cuando tú eras niño, cuando tú tienes un niño y le compras algún juguete, y el niño está encantado con su juguete porque apenas tiene 2 días con él, a lo mejor un día con él, es el primer día. Y llega otro niño y le dice: préstame tu carrito, préstame tu... ¿Cuál es la reacción natural del niño? ¿Qué le dicen? Sí, toma, llévatelo a tu casa. El niño dice: no, es mío. Es mío. Y qué precioso es saber que yo soy de Él. Que yo no soy mío. Que Él pagó por mis pecados en la cruz del Calvario. Dio su sangre hasta la última gota. Para que yo pudiera ser de Él. Para Él poder decir: es mío. Qué precioso es Dios. Dicen que había un niño. Y este niño se puso a fabricar un barquito de madera. Y lo talló en la madera y le hizo su figura, sus formas, sus monitos de madera, los pegó, le puso velas. Y cuando el barquito estuvo terminado, lo llevó a un arroyo. Y se puso a jugar en un remanso que había en el arroyo, pero de pronto una corriente llegó y el barquito fue apartado del niño. Tiempo después, el niño vio el barquito en una tienda. Y llegó con el tendero y le dijo: oiga, señor, ese barquito es mío, yo lo hice. Y el tendero le dice: pues si lo quieres me vas a tener que pagar, porque yo me lo encontré en el arroyo y yo lo tengo a la venta. Si lo quieres, págame. Y el niño fue, trabajó, trajo dinero, compró el barco. Y cuando lo tuvo en sus manos le dijo: ahora eres 2 veces mío. Primero porque te hice. Y segundo porque te compré, porque pagué por ti. Y qué precioso es, hermanos amados, que Dios pagó por nosotros después de habernos hecho. Y no le pagó al diablo, entendamos eso. Él pagó el precio que su justicia exige por el alma que peca. El alma que pecare, esa morirá, dice la palabra del Señor. Jesús vino y pagó para que tú y yo tuviéramos vida eterna en Él, y por Él, y para Él. Es Dios mismo el que nos dice entonces: sed santos porque yo soy santo. Mira lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro. Antes de Apocalipsis está Judas, Juan y Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice la palabra del Señor: porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Fíjate qué interesante esto. Si tú dices que Dios es tu Padre, ¿cuántas veces hemos encontrado gente que dice: Dios nuestro Padre Dios? Si tú invocas por Padre, dice el versículo 17,
a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, entonces condúcete con temor todo el tiempo de tu peregrinación. ¿Cuál peregrinación? ¿Al santuario? No, está hablando de tu vida en esta tierra. Y yo no sé si tú lo notaste, pero hay una palabra aquí que dice temor. No sé si lo notaste. Si tienes una Biblia y la quieres ver después, anota la cita. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Una de las tristes realidades con la que nos estamos topando en este tiempo, que nos ha tocado vivir a los seres humanos, es que muchos han llegado a pensar que Dios es un inútil, que Dios es un pelele que no sirve para nada. En otras palabras, han perdido el temor de Dios, el temor a Dios. Debo ser claro en esto, miren, Dios no es un ser que esté listo con el azote para azotar a todo mundo. Dios no es un Dios que esté con el dedo levantado para acusar por tus pecados, por lo que has hecho, para echarte en cara todo lo que has hecho. Tengo que ser claro en esto. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Dice la palabra del Señor, allí en segunda de Pedro, estamos en primera, vamos a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. La palabra del Señor me dice lo siguiente. 3:9. El Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de venir por nosotros. Según algunos la tienen por tardanza. Hay gente que dice, desde que están diciendo que Cristo viene. Dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el Dios que predicamos. Un Dios que es paciente con nosotros. Un Dios que quiere que tú seas salvo. Un Dios que quiere que tú te rindas delante de Él y está dándote tiempo. No es que Él esté retrasando. No, pues mejor hoy otro día. No, ay, mañana, ay, después, ay, luego lo hago. No, Dios está siendo paciente contigo para que tú te arrepientas y vengas a los pies de Jesucristo para ser salvo. Sin embargo, también tenemos que entender una cosa. Y esto lo encontramos en Gálatas capítulo 6. Está después de Corintios. Gálatas capítulo 6. Versículo 7. Dice la palabra del Señor, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. Quizá podamos escondernos de las personas que nos rodean. Quizá puedas esconderte de tu patrón, puedas esconderte de tu esposa, de tus hijos, de tus padres. Pero Dios no puede ser burlado. Dios está al tanto de todo lo que hacemos. Y dice la palabra ahí en Hebreos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios es justo. Y por eso, porque Él es justo, Él no va a tener por inocente al culpable. En el trabajo en el que estoy, cuando trabajábamos, que no había cuarentena, me mandaban y me mandan de hecho a sacar copias certificadas de diferentes documentos. Y en cierta ocasión llegué a una notaría de un notario conocidón aquí en la ciudad, de apellido Vaca. Y había un cuadro ahí en la oficina que decía, palabras más, palabras menos, sin importar cuán culpable sea mi cliente, no descansaré hasta probar su inocencia. Así decía el cuadro. No decía que el cliente fuera inocente, decía, sin importar cuán culpable sea.
O sea, estamos hablando de la culpabilidad del hombre. El hombre estaba, el cliente de ese, al que hace alusión a ese cuadro, pues obviamente es un hombre culpable. Pero dice, sin importar cuán culpable sea mi cliente, no descansaré hasta probar que es inocente. En esta tierra, desafortunadamente, y sobre todo en Mexicalpan de las Tunas donde vivimos, sin importar cuán inocente sea la persona que está en la cárcel, muchas veces no sale. Y muchas veces sin importar cuán culpable sea la persona que anda en la calle, no la meten. Pero llegará el día en el que todos tendremos que presentarnos delante de Dios. Unos en el tribunal de Cristo para premios y galardones. Y otros en el juicio ante el gran trono blanco para ser lanzados al lago de fuego por toda la eternidad, porque Dios es justo y no va a tener por inocente al culpable, y ha establecido un día en el que juzgará a las naciones con justicia y a los pueblos con rectitud, a los pueblos con equidad. Por lo tanto, es necesario estarle sujetos en obediencia tanto como nos sea posible. ¿De qué estamos hablando? ¿De perfección? No. Fíjate lo que dice Filipenses, está después de Gálatas. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: no que lo haya alcanzado ya. ¿Te fijas? Estamos hablando de perfección. Escucha lo que dice. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice el apóstol, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Estamos hablando de perfección? No. Tampoco estamos hablando, ojo con esto, de un título que una persona, un ser humano pecador, le entrega a otro, igual de pecador o peor. Porque estamos muy acostumbrados a pensar que la santidad depende de que otra persona lo declare santo y lo canonice como santo. En ninguna parte de la Biblia, ojo, en ninguna parte de la Escritura, en ninguna parte, a mí se me autoriza y a nadie se le autoriza a llamar santo a alguien más por sus pistolas. Porque santo en esta tierra sí hay, pero nosotros no somos quien puede determinarlo. Ese solamente es Dios. ¿Por qué? Porque acabamos de leer en Hebreos, Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tú no. Yo no puedo saber lo que está pasando por tu mente en este momento. A lo mejor estarás diciendo, bueno, gritón, ya deberían de callarlo. A lo mejor estarás pensando, qué buena palabra se está predicando. A lo mejor te estarás riendo en tu corazón, aunque no pongas la carita sonriente aquí en el Face o en el YouTube. A lo mejor estarás muerto de risa de lo que estoy diciendo. No porque se te haga gracioso, sino porque se te hace ridículo. Pero lo cierto es que Dios discierne las intenciones de tu corazón. Dios discierne tus pensamientos. Y el único que puede ver el corazón del hombre es Dios. Leti, por favor, si me puedes buscar en Samuel, primero de Samuel, cuando Samuel unge a David. No lo había preparado, hermanos, pero voy a pedirle aquí a mi esposa le pedí a mi esposa que me haga el favor de buscarme esa cita. Qué importante es que tú y yo entendamos. Nosotros podemos ver muchas cosas. Hay un dicho en el mundo que dice, las buenas obras pueden fingir el amor, pero el amor no puede fingir las buenas obras. No sé si me hice entender.
Las buenas obras pueden fingir el amor. Tú puedes hacer un montón de buenas obras y tratar de salir en todas las fotos haciendo las buenas obras. 16. Vamos a ver, primero de Samuel. Primero de Samuel 16. Fíjate lo que la palabra del Señor dice. Ah, 16:6. Primero de Samuel 16:6. Dice la palabra de la siguiente manera, fíjate, escucha. Y aconteció que cuando ellos vinieron a él, dice, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Dios había llamado a Samuel como profeta y como sumo sacerdote que era, para que viniera a la casa de Isaí de Belén a ungir al rey David. No el que cantaba las mañanitas, ese no existió. A David, el que fue el mejor y más grande rey de los reyes de Israel. El que fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Dios le dice a Samuel, ve y unge a David como rey de Israel. Pero Samuel no sabía cuál era el hijo de Elí al que él iba a ungir. Él no sabía que David existía. Dios le dice, ve a los hijos ve a los hijos de Isaí y vas a ungirme al nuevo rey. Y Samuel va. Y dice la palabra que vio a Eliab, el hijo de Isaí, el hijo mayor, el primogénito. De cierto, delante de Jehová estás ungido, dice la Biblia cuando lo vio. Y Jehová le respondió a Samuel, no mires a su parecer, o sea, está guapo, pero no es por guapo, no es Peña Nieto. No es guapo, no es por lo guapo. ¿Me expliqué? Dice, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Ah, caray, qué palabra tan terrible. Uy, nosotros podemos aplicarle calificativos a una persona. No, este es más santo que el más santo. ¿Ah? Este es más santo que el enmascarado de plata. Pero Dios dice, no mires a su parecer, no mires a lo grande de su estatura, no mires a cómo se comporta, no mires a cómo vive, porque a lo mejor él te puede engañar. Yo les he dicho a los hermanos de la iglesia, yo los veo 2 horas en el templo, cuando abrimos el templo. Así que ellos pueden verme actuar, pueden verme a mí predicar, pueden escucharme, pueden ver cómo me comporto con mi familia en el templo, pero no me conocen en mi corazón, no saben cómo es mi corazón. Yo te puedo ver a ti, te puedo conocer quizá en tu actuar, en tu hablar, en tu forma de conducirte, pero no conozco tu corazón, solamente Dios lo conoce. No sé si me estoy haciendo entender. Y aquí el Señor le dice a Samuel, no mires a lo grande de su estatura, no mires a su parecer, no mires a que está guapo, no mires a que está fuerte, no mires a cómo se conduce, yo lo desecho. ¿Y sabes por qué lo desecha? Dice la palabra del Señor, versículo 7. Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Nosotros vemos lo que tenemos enfrente, nosotros tenemos lo que podemos ver, la máscara que nos ponemos a veces, los demás nos pueden ver esa máscara y solamente hasta donde nosotros les permitimos ver es lo que ellos pueden ver, pero dice la palabra, Jehová mira el corazón. De eso estamos hablando cuando hablamos de santidad. No estamos hablando de perfección. Todos podemos tropezar, todos podemos caer, todos podemos cometer equivocaciones. Somos seres humanos. Pero cuando hablamos de santidad, hablamos de una vida de lucha. Por eso ser cristiano no es fácil. Una vez, platicando con una persona de otra religión, él me decía, si ustedes tienen la verdad, me dijo, ¿por qué son tan poquitos? Decía él. En la iglesia donde yo voy, dice, somos un montón. Por todo el mundo está esa religión. Por todas partes. Empezando por Roma.
Y yo le dije una frase que se usa mucho en el mundo, le dije, porque si las cosas que valen la pena fueran fáciles, todo el mundo las haría. Si ser cristiano fuera fácil, todo el mundo sería cristiano, pero no es así. Un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, dice la palabra, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Porque no es fácil, no es sencillo. Vivir en santidad no es un título que alguien te otorga. Vivir en santidad es un estilo de vida, es una forma de vivir. Es una lucha constante contra Satanás y las tentaciones. Es una lucha constante contra tu propio carácter, contra tu propio ser. Tienes que negarte a ti mismo, dice la palabra. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿A qué crees que se refiere eso de niéguese a sí mismo? A que tu carácter a veces estorba en tu relación con Dios. A que tu forma de pensar, tu cosmovisión, tus vicios, tus palabras, tus acciones a veces estorban en la relación con Dios. Y allí es donde entra el conflicto, ahí es donde entra la lucha. En esta tierra no vamos a poder encontrar la perfección. Sin embargo, debemos de entender que Dios demanda de nosotros santidad. ¿Por qué? Porque cuando hay santidad en nosotros, entonces, como dijo Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 3, si alguno tiene esta esperanza en él, se va a purificar a sí mismo, así como Dios es puro. No vamos a terminar el mensaje el día de hoy. Nos queda por ver una cosa para la próxima semana. Pero yo espero, hermanos amados, que esta palabra nos motive a buscar la santidad. Y a ti, persona que me estás escuchando, que no eres todavía parte del pueblo, te lleve a buscar el ser pueblo de Dios. Voy a pedirte, hermano amado, pídele al Señor gracia y misericordia para vivir en santidad. Y persona que me estás escuchando, tú que no eres parte del pueblo todavía, hoy es el día que puedes hacerlo. No te estoy diciendo que vengas a mi iglesia, no te estoy diciendo que me mandes a mí tus diezmos, te estoy diciendo que necesitas rendir tu vida delante de Jesús. Y quiero invitarte a pedirle a Dios perdón por tus pecados. Es todo lo que tienes que hacer. Pedirle a Dios que perdone tus pecados y buscar un lugar donde verdaderamente se te predique la palabra de Dios. Se me está terminando la pila del celular. No sé si alcancemos a orar. Pero si no es así, ahí en tu lugar, tú dile a Dios, Señor, aquí estoy. ¿Quieres hacerlo conmigo? Señor, aquí estamos. He predicado tu palabra, Señor, y les he dicho, Señor, lo que yo creo que tú querías que les dijera. Ciertamente has hablado a mi corazón. Has hablado a nuestras vidas. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y que podamos, Señor, ser contados como parte de tu pueblo y podamos vivir en santidad, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, porque ciertamente la batalla es dura, porque ciertamente, Señor, las tentaciones son fuertes y tenemos que resistir, como dice tu palabra, hasta la muerte para poder alcanzar la corona de la vida. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido por todos los que escucharon y por los que escucharán después. Trae, Señor, convicción a sus corazones y trae, Señor, vida eterna a sus almas. En el nombre de Jesús. Aquel que no ha conocido tu salvación todavía, Señor, revélate a su vida y ayúdalo, ayúdale, para que pueda rendir su corazón delante de ti, pedirte perdón por sus pecados y ser acepto, Señor, como hijo tuyo en el reino de los cielos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Esperamos en el Señor haya sido bendición para sus vidas esta palabra. Y les esperamos el martes, hermanos. Por favor, hermanos, no dejen de conectarse. Si pueden suscribirse al canal de YouTube, hermanos, les invitamos para que se suscriban y compartan los videos, compartan las predicaciones. Esperamos en Dios, hermanos, que pronto podamos verles en el templo. Les extrañamos verdaderamente mucho y esperamos, hermanos, que todos estén bien en sus hogares. Que Dios les bendiga, Dios los guarde y nos vemos el martes con el favor de Dios. Amén. Cambio y le marcó a Vicky. Sí. Ya.
para ver si nos acercamos una vez por los chamorros. Y si llega, pues le dices que andamos en un mandado. Si llega, y voy a ver la troquita allá afuera. O me marcas, y ahí llegó Javier. Y ya te digo, y ahí vamos. Y los chamorros los dejamos en el carro. No los bajamos para no hacer muestras, y ya cuando se vayan. No nos vamos a completar simplemente. ¿No? No tenemos ninguna completar. Si me preguntan, no, por favor. Bueno, aquí nos vemos, te regresan. Tuvieron que salir. O tuvo que salir de ahí. Sí, tuvo que salir Lili. Falsa. Las vidas del millonario también las lleva bien combinadas. Pero con los vendedores que no pueden estar de día, ahí se pueden hacer la fiesta. Yo. ¿Qué es lo que trae? Oye, malcriado, no nos dejas. Yo te hice un huevito y te lo pusiste a comer. Se me hace que vas a tener que poner la puerta ya, ¿no? ¿Oíste? Para que ahorita Ajá. Para que no se hagan. oye, malcriado. ¿Me cierras? Ah, y luego me dejas la puerta abierta. Sí, pues. Oye, si pones a puro perro. Chócala, chócala. 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 No, chócala, hermano. Ay, Mano. Vamos a ver si se aventó un chile. no, no, para mano, mano. Oye.
Papi, ¿cuánto tiempo hacemos? De aquí para allá, ¿cuánto tiempo hacemos? ¿Qué dirección es? Es la... Espérame, bicho, no me acuerdo. Es la... Calle Porfirio Díaz, esquina con 23. Dice, llegas a la 15, en la esquina de la 15 y Porfirio Díaz, hay unos tacos del pastor y ahí es donde... Unos 15 minutos. 10, 15 minutos más o menos. Si se ofrece, le digo. Ya estaba escuchando. Si se ofrece, me pasa el teléfono del trabajo. ¿Media hora? Ok. Ok. ¿Sale? Ok. Que tiene que entregarse sin los momentos para hacer. No, pues van y luego creo que en lo que anden ustedes lleguen y si ven las cositas pues no va a pasar nada y se va a hacer una Tuvo que salir esta reunión. ¿cómo se llama? Bueno, pues. Pues vamos a ver. Pues sí, pues la persona que se quería y le entramos 15 minutos. Yo sé, pero es que si llegan y nosotros vamos a seguir,